Bienvenidos a Diálogo, les saluda César Santos desde Beijing. Con la reciente celebración de su aniversario número 35, las relaciones diplomáticas entre China y Colombia atraviesan su mejor momento. No obstante, los dos gobiernos siguen comprometidos en hacerlas aún mejores, y es por eso que en áreas como la economía no ahorran esfuerzos para profundizar la cooperación. En el marco de esa cooperación, un sector de suma importancia para ambos es el agrícola, que supone a la vez beneficios y desafíos. ¿Qué está haciendo Colombia para poner sus productos en las mesas de las familias chinas? ¿Y qué efecto está teniendo la creciente presencia de las inversiones de China en ese país? Para que nos lo cuente, hemos invitado al señor Aurelio Iragorri, quien es el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia. Señor ministro, es un placer tener nuestro programa. Muchas gracias por aceptar la invitación. César, el placer es mío y muy grato estar aquí en China y en este programa Diálogo para exponer los puntos de vista de cómo observamos a China desde Colombia y cómo hemos sentido los avances de nuestras relaciones aquí en China. Bueno, para comenzar, hablemos del motivo de su presencia en China. ¿Cuáles son los objetivos de la visita y con qué logros espera regresar a Colombia? Y coincidencialmente, ese primer viaje después de esa firma tiene que ver con mi visita como ministro de Agricultura a China, a seguir mirando hacia el oriente, a buscar la forma de abrir esa perspectiva de negocios y de oportunidades no solamente para el pueblo chino o el gobierno chino en Colombia, sino para los colombianos aquí en China con un mercado de más de 1.300 millones de habitantes que no solamente es el más importante del mundo, sino que nosotros estamos convencidos de que ese intercambio comercial debe fortalecerse hacia esta zona del mundo, hacia el oriente. La Alianza Pacífico, que fue una orientación del presidente Santos en su creación, se creó precisamente para eso, para buscar la forma de unirnos en América Latina entre algunos países que somos colindantes en el sentido de que estamos a la orilla de ese océano Pacífico para buscar abrir nuevas expectativas, nuevos mercados hacia esta zona del mundo. Bueno, es bien sabido que Colombia, al igual que China, es un país agrícola, pero ¿usted puede darnos una proporción aproximada o el peso específico de la agricultura dentro de la economía colombiana? Sí, lamentablemente, a pesar de que Colombia tiene una inmensa vocación agrícola, nosotros tenemos 100 millones de hectáreas rurales en el país. De esas, 44.5 millones de hectáreas son aptas para la agricultura y la reforestación. Y solamente tenemos, y cuando digo solamente, me refiero a que todo es relativo cuando uno viene a China y todos nos sentimos pequeños al lado de las proporciones de este país. Tenemos sembrados 7.100.000 hectáreas, que equivale a todo Ecuador sembrado de productos agrícolas. Pero el potencial es llegar a esos 44.5 millones de hectáreas que son aptas para el desarrollo de la agricultura. El conflicto armado hizo, porque la mayor incidencia negativa de este conflicto fue en las zonas rurales, ha hecho que el país esté atrasado en el desarrollo agrícola, por eso tenemos tan pocas hectáreas sembradas, pero eso significa también una oportunidad. La FAO ha señalado que en 7 países se sembrará el 50% de la nueva oferta de alimentos hacia el mundo. Y entre esos 7 países está Colombia. No existe un país en América Latina con mayor potencial de crecimiento agrícola que Colombia. El año pasado la participación en el Producto Interno Bruto fue del 6%. Hace 50 años era de más del 60%. Y este conflicto hizo que cada vez la participación fuera menor. Pero la noticia positiva
es que con algunos cambios, con el fortalecimiento de lo que hemos llamado la agricultura familiar campesina, con ese nicho de pequeños productores que apoyó o que viene apoyando de manera decidida el gobierno del presidente Santos en esta búsqueda de la conformación o de la creación de un nuevo país, pasamos de ser, después de 20 años, uno de los últimos sectores de la economía, a haber terminado el trimestre del año pasado, siendo el principal sector de la economía. Esto no se daba hace muchísimos años en el país y estamos muy entusiasmados. Yo creo que el sector rural de Colombia, donde viven más de 12 millones de personas, lo único que están esperando es una oportunidad. Esa oportunidad se refleja en la paz y en concretar a través de este tipo de visitas el logro de que los productos colombianos puedan ingresar a este tipo de mercados. Vinimos aquí a China a concretar la posibilidad de casi 10 años de trabajo para que la carne colombiana de ganado bovino pueda entrar a este mercado, para que productos nuevos como el aguacate Hass, que tiene, ya somos los cuartos en el mundo. Colombia, a pesar del conflicto armado y por las condiciones que le generó la naturaleza y el bienestar de ese Dios en el que todos creemos, tiene una posición geográfica privilegiada que tiene o hace que tengamos el mejor café del mundo, las flores más lindas del mundo, somos uno de los países con el mejor banano del mundo, llevamos 4 años ganando el concurso, digo yo, al mejor cacao en sabor y aroma del mundo, y en el tema de aguacate ya somos el cuarto productor a nivel mundial, así que tenemos esas exportaciones de lo que llamamos nosotros productos tradicionales, que son café, flores y banano, y nos hemos abierto a nuevos productos a donde Colombia tiene unas ventajas competitivas o comparativas muy grandes, porque por ser amazónicos además, tenemos una serie de frutas o de productos exóticos con altos valores nutritivos, productos con unas condiciones que las dan la naturaleza en esos trópicos que, pues, gracias a ese beneplácito que tuvo el creador, pues se encuentran en nuestro país, en Colombia, y eso y la posibilidad de la paz, si lo combinamos en una sola palabra, se llama prosperidad. Bien, en China y Colombia establecieron relaciones diplomáticas hace ya 36 años, para ser exactos. Pero hasta hace poco la agricultura no había jugado como un papel muy central en estas relaciones. Esto pues ha cambiado un poco en los últimos años gracias a ese acercamiento que ha habido entre China y la región latinoamericana. Y en ese contexto, ¿cómo ha evolucionado en los últimos años el comercio de los productos agrícolas entre China y Colombia? ¿Cuál es la tendencia? La tendencia es seguir trabajando en el tema de la admisibilidad de nuestros productos. No es fácil, y no es fácil porque es un mercado muy competitivo, a donde hay muchos países además en cola. Cuando hay un país en el mundo que maneja los volúmenes que maneja China, que representa en algunos casos como Argentina, Brasil, Uruguay, casi el 70% de sus exportaciones agrícolas, pues nosotros estamos llegando no tarde, pero en un momento posterior a un conflicto armado que no nos permitía producir la cantidad de alimentos que podíamos producir. ¿Qué hemos hecho nuevo, importante? El ingreso de productos derivados del cacao, del chocolate, la confitería, el ingreso de productos como las flores, aunque no hay una costumbre cultural de como hay en otros países, en Europa, en Estados Unidos, con el tema de las flores, pero creemos que es un mercado importante y ahora venimos trabajando temas como en Colombia empezamos a consumir muchos de los habitantes del país té verde, que no lo conocíamos hace muy pocos años. Y al mismo tiempo, mientras nosotros nos vanagloriamos de el consumo de un producto que tiene tantos beneficios para la salud, empieza el consumo de café en China, con unos orígenes distintos al colombiano. Para el café de Colombia es un producto muy marginal en las importaciones de China, pero estamos seguros que en la medida en que puedan conocer el
el pueblo de la China, la calidad y el sabor del café colombiano, pues lo van a preferir en esa combinación de mercados. Aquí consumen básicamente café traído de Vietnam, que es hoy el mayor productor en el mundo, pero es una variedad totalmente distinta a lo que manejamos en Colombia. El café colombiano los va a seducir. Esperamos que los seduzca, y lo bueno es que cada año se incrementa el consumo de café en la China. Y cuando uno habla de este número de habitantes, cualquier incremento en pequeños puntos porcentuales puede representar, digamos que la producción de un departamento entero en Colombia. Así que es un mercado que estamos orientados también a buscar la forma de conquistarlo, y solo se conquista con buen precio, con competitividad y con el hecho además de que la coyuntura del proceso de paz hace que exista una especie de solidaridad que esperamos que tenga el mundo hacia los productos agropecuarios colombianos, porque no es solamente consumir nuestros productos, sino que cada que se hace una compra de un producto generado en Colombia, en el campo colombiano, estamos haciendo realmente la contribución que el mundo quiere hacer al proceso de paz después del conflicto armado más largo en la historia de América Latina y que esperamos superar en los próximos meses. Bien, en mayo del año pasado, 2015, los ministerios de Agricultura de los dos países firmaron un documento llamado Plan de Acción para el Mejoramiento de la Cooperación Agrícola y el Fortalecimiento del Comercio. ¿En qué consiste este plan y qué resultados ha dado hasta ahora? Es que esos documentos no se queden en el papel. Y en ese, exacto, que no sea letra muerta, que no sea simplemente un acuerdo que no conlleve nada distinto a la firma y a una foto. No queremos que se quede en el papel. Yo lo menciono en Colombia como de la habladera a la sembradera. Y lo que estamos tratando de hacer es un intercambio en temas tecnológicos, un intercambio de grupos humanos que puedan venir a aprender de las experiencias de la China en distintos productos, como el arroz, por ejemplo, donde tienen una experiencia milenaria, y poder además enviar a Colombia a técnicos que estén interesados en conocer temas colombianos, como por ejemplo los relacionados con el café. Así que es intercambio tecnológico, y me refiero a maquinaria, equipo, asistencia técnica, ayuda en temas comerciales, en calidad de los productos y en el conocimiento de esos mercados, de cuál es la forma y la manera de llegar a cada uno de los mercados, porque estos acuerdos lo que buscan no es el beneficio de uno de los países firmantes, sino el beneficio de ambos países. Y hemos visto con beneplácito que también el gobierno de la China está interesado en conocer, en aprender, en tener ganancias a través de estos procesos, y cuando me refiero a ganancias es la posibilidad de que su población pueda acceder a productos colombianos y que nosotros en Colombia podamos también acceder a productos chinos de extraordinaria calidad. Ministro, hace un momento hablábamos del café y de la importancia o la velocidad con que está entrando al mercado chino, que cada día hay muchos más chinos tomando café, y es una satisfacción verlos tomando café. Pero bueno, la producción colombiana agrícola es muy rica y no se limita solo a ese producto estrella. ¿Qué otros productos están entrando o están en proceso de entrar al mercado chino con posibilidades reales? Fuera del café, que representa una cultura para Colombia, y que no quiero desaprovechar la oportunidad de señalar que 700.000 familias en Colombia viven de este cultivo. Representa para nosotros una marca de país. El café le ha dado mucho a Colombia y le ha dado mucho al mundo en sabor, en satisfacción de poder probar un café colombiano. Creemos que estamos muy cerca a lograr la admisibilidad de productos cárnicos, carne de ganado o carne vacuna. Estamos próximos, ojalá, también a la apertura en el tema de aguacate hass. Esos dos productos se ha mostrado un interés importante. Logramos
el ingreso del año anterior de flores colombianas. Hay que ajustar un protocolo que está pendiente de actualizar en el tema de banano, aunque no, el problema en Colombia ha sido que como consecuencia del conflicto tenemos una limitante en las cantidades que requiere el mercado de la China. Y esa ha sido una limitante en el sentido en que se puede lograr la admisibilidad del producto, pero no tenemos la suficiente cantidad de producto para abastecer los pedidos que nos hace este país. Así que, en términos concretos, creemos que el tema de carne está muy cerca, ojalá en este semestre, el tema de aguacate muy cerca, y hay interés en productos distintos como camarón congelado, que tuvimos además la producción más grande en Colombia en los últimos años en el Pacífico, a donde respetamos después de muchos años las vedas establecidas por el Ministerio de Agricultura, y los pescadores pasaron en promedio, para que uno pueda calcular lo que significó eso, de recoger en un día de trabajo una tonelada por barco de producción a pasar a 40 toneladas, lo que significó para esa zona tan pobre que es la zona pacífica unos ingresos muy importantes para su población. Así que esperamos que en estos 6 meses ojalá logremos el tema cárnico y el tema de aguacate. Cualquiera de los dos igual de importante, el tema cárnico por lo que en Colombia, por las dificultades que se presentaron con el conflicto armado, hay un desarrollo mayor de la ganadería que de la agricultura, y tenemos además una tradición ganadera con un ganado de muy buena calidad y una carne que, a diferencia de la carne del resto del mundo, nuestro hato ganadero todavía camina en largas o grandes extensiones de tierra. Es alimentado por pastos naturales y tenemos en promedio 1.5 a 2 cabezas de ganado por hectárea. Y eso hace que la carne colombiana, en nuestro concepto, tenga ese privilegio, ¿no? Que en muchos casos dirían, no, eso es malo para el país, tan poco ganado por hectárea, pero al mismo tiempo genera una carne de extraordinaria calidad, porque tiene menos cantidad de grasa, es mejor para el consumo del ser humano, y yo diría que es una de las pocas carnes dietéticas que queda en el mundo. China y Colombia llevan ya varios años hablando de la posibilidad de firmar un tratado de libre comercio. Y de hecho ya se han puesto en marcha hace algunos años también los estudios de viabilidad. ¿En qué van esos estudios y cuáles son los puntos más importantes que quedan por definir antes de una eventual firma? Antes de esta visita revisé en el Ministerio de Comercio en qué iban los avances sobre ese tema, y realmente se está iniciando los estudios de viabilidad sobre la posibilidad de ese tratado de libre comercio. Por ahora, y eso hace que sea un poco más difícil con respecto a la competencia de otros países que ya han adelantado esos procesos de libre comercio con China. Seguiremos insistiendo en el ingreso de estos productos de manera individual hasta tanto se adelanten los estudios de viabilidad necesarios para que ese tratado no afecte a ninguno de los países, y especialmente en este tema me refiero a las dificultades propias que tiene Colombia o como consecuencia del conflicto armado, a donde parte de nuestro sector rural necesita una oportunidad de desarrollo para ser competitivo, y por eso requiere un poco más de tiempo para abrirse totalmente al mundo. Sí, estos tratados de libre comercio, pues por su envergadura son un tema delicado que los gobiernos tienen que tomarse con mucha seriedad. Ahora, pues también hay muchos detractores y acostumbran a decir, o dicen con frecuencia, que estos acuerdos en ocasiones no tienen en cuenta a los labriegos, que son la esencia de la agricultura, que son acuerdos firmados entre funcionarios de alto nivel, acuerdos firmados entre gobiernos, pero que no tienen en cuenta a la gente. Para los campesinos colombianos, ¿qué significaría la suscripción de un tratado de libre comercio con China? Con respecto a los tratados de libre comercio, la tesis para afectar, para demoler la posibilidad de que un país realice este tipo de tratados
es esa que usted mismo acaba de mencionar, César. Pero es que el mundo hoy es un mundo abierto. Y los ejemplos que hemos visto en el mundo de los países que quisieron mantener todos sus niveles de protección o mantenerse cerrados son desastrosos para la economía. No quiero hablar de un país específico, pero realmente lo que hemos visto en el comercio internacional es que hoy el mundo comercialmente es uno solo. Y si uno trata de proteger equivocadamente sus productos con unos sistemas que lo que generan es falta de competitividad, primero cada vez estaríamos más atrasados y segundo, cada vez estaríamos más aislados y eso para la economía de un país sería mucho más grave. Así que los tratados de libre comercio hay que verlos como una oportunidad a donde hay que darle un plazo perentorio a los productores para que se vuelvan competitivos, años de ciertos aranceles que se van disminuyendo en el transcurso del tiempo para darle esa oportunidad a los productores y así generar una protección para no arrasar con la economía nacional y por el contrario, siendo competitivos, poder ingresar a nuevos mercados. Solamente por poner un ejemplo, Estados Unidos y Europa con tratados de libre comercio con Colombia significan, nosotros somos en Colombia 44 millones de consumidores. Esos dos tratados significaron 1.000 millones adicionales de consumidores que antes no los teníamos en Colombia. Hay que desaprovechar la oportunidad y verlo así. Cerrarse es un error absoluto en un mundo que hoy es abierto al comercio y globalizado. Ministro, vamos a hablar ahora de un tema que por el hecho de ser China y Colombia países en vías de desarrollo, pues tiene lógicamente puntos de coincidencia y es la lucha contra la pobreza, que es una tarea común para toda la humanidad. En el caso de China son más de 700 millones de personas que en apenas más de 30 años, gracias a las políticas del Partido Comunista al frente del gobierno, salieron de la pobreza. Ahora bien, en los últimos años en Colombia pues se han dado pasos muy importantes en este sentido y con base en unas cifras que tenemos aquí del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, en 2009 la población en situación de pobreza era el 40,3% del total nacional y ya para 2015 la cifra se había reducido a 27,8%. ¿Cómo ha logrado esto el gobierno colombiano y cree que hay puntos o experiencias comunes entre China y Colombia que permitan replicar estrategias en esta área? Si terminado el gobierno del presidente Santos le preguntaran al país cuál es el logro más importante, creo que la determinación del presidente de la lucha contra la pobreza y la lucha contra la desigualdad es el resultado más importante de todo su gobierno. Mire nomás en el tema agrícola, en el año 2015 nosotros veníamos, el nivel de pobreza en las zonas rurales es el doble del nivel de pobreza, en unos casos el triple de la pobreza de las zonas urbanas. Sin embargo, en el último año, en el 2015, veníamos con un promedio de 220.000 personas que salían de la pobreza año tras año. Y con un esfuerzo en los temas de agricultura familiar campesina, duplicamos el nivel de personas que salió de la pobreza, llegamos a 410.000 personas en un solo año. Estos logros que a veces parecen que pasan desapercibidos, significan realmente una nueva esperanza para un pueblo que ha sufrido tanto. Y yo creo que en esto el presidente Santos ha dado un gran ejemplo. Logramos en el año 2015 una disminución en los índices de desigualdad de ese coeficiente de Gini que no podíamos quebrar. Yo le señalaba a las personas que no entienden el detalle de en qué consiste, es como si tuviéramos que poner el ejemplo, no podíamos permitir que en el país las diferencias entre los ricos, que cada vez eran más ricos, y los pobres, que cada vez eran más pobres, siguieran alejándose cada vez más. Lo que se logró en este gobierno fue quebrar esa tendencia y por primera vez en muchísimos años se empezaron a acercar las dos curvas. Eso es equidad y eso es lo que si lográramos en América Latina generalizar significaría un mundo más justo
y por eso estamos luchando y por eso luchamos todos los días por lograr esos objetivos, y esos objetivos solamente se dan cuando hay una decisión política real y una serie de políticas orientadas no tanto al asistencialismo, que muchas veces acaba siendo perjudicial para la misma población, sino a generarle oportunidades a la gente, oportunidades. Pongo el caso de la agricultura y el ejemplo del 2015. Pasamos de que salieran de la pobreza 200.000 personas en promedio a 400.000, 410.000. El sector agrícola generó 192.000 nuevos empleos. Fue el sector, después del comercio, que es comercio, industria y turismo, después de ese sector fue el segundo sector en generación de empleo. Y el empleo se generó en actividades agrícolas, en parcelas que se denominan familiares o alquiladas, es decir, en parcelas propias. La gente tuvo la oportunidad no solamente de subsistir con lo que produce, sino de tener excedentes y venderlos, y gracias a eso se lograron estos resultados en la lucha contra la pobreza. Yo creo que el mejor legado que uno como gobernante le puede dejar a un país, y en este caso a estos países en desarrollo, es ese ejemplo de cómo lograr finalmente que tanto nivel de pobreza que tenemos en nuestros países y sobre todo esa desigualdad que es tan dolorosa para el ser humano, que no tiene acceso a la educación si está en las zonas rurales, que no tiene acceso a la salud. En Colombia, en el tema de salud, tenemos hoy una cobertura de más del 97%. Esto era impensable hace pocos años. Creo que es el legado más importante que le va a dejar el presidente Santos, lógicamente fuera de la paz. Si esto lo hemos logrado en semejante conflicto armado de 50 años, no quiero imaginar lo positivo que será para el país si logramos, como todos esperamos, la suscripción final de ese acuerdo de paz, el potencial de desarrollo tan grande que tendrá nuestro país a futuro. Es el mejor legado que le dejará el presidente Santos a las nuevas generaciones. Sí, y hace un momento usted hablaba del proceso de paz, que es una de las noticias más grandes de los últimos días en todo el mundo. Y quisiera ahondar un poquito más allí, obviamente desde su punto de vista como ministro de Agricultura. ¿Qué significa la firma de un acuerdo de paz para el agro colombiano? Significa desarrollo, significa poder tener resultados reales contra la pobreza, significa acabar con unos niveles de violencia impensables para un país normal. Nosotros nos acostumbramos en Colombia a la violencia, 50 años en que los campos en el país le han servido lamentablemente a nuestros campesinos como tumbas para enterrar a sus parientes, esa es la verdad. Y poder firmar ese acuerdo, darle la tranquilidad a la inversión nacional y extranjera, darle la oportunidad de conocer en el tema turístico un país que por metro cuadrado es el país más biodiverso del mundo, a donde tenemos tanto potencial en las zonas rurales, un país que genera la misma cantidad de agua. Nosotros somos en tamaño parecidos a 2 veces el estado de Texas de los Estados Unidos y producimos la misma cantidad de agua dulce que todo Estados Unidos, sin contar Alaska. O sea que nosotros en biodiversidad somos realmente un tesoro para el mundo, por la misma zona amazónica. Lo que va a representar la firma de este acuerdo de paz es una nueva esperanza para un campo que, como lo dice el presidente Santos, la paz de Colombia se sembrará en el campo colombiano. Ministro, un placer hablar con usted y muchas gracias por haber estado en Diálogo. Muchas gracias, César, a ustedes y a Diálogo por permitirnos desde Colombia, como ministro de Agricultura, estando aquí en Beijing, en China, podernos dirigir a tantos televidentes que están pendientes de este programa. Gracias.